La segunda persona que va a presentar en esta sesión es Antonio Roch, Chicote, que es geógrafo especialista en medio ambiente, cartografía y GIS. Es secretario, así también, es también egresado del máster, naturalmente, y además es secretario de la Delegación Valenciana del Colegio de Geógrafos, con lo cual, pues, además de su experiencia personal, pues tiene un conocimiento bastante amplio de cómo está la situación del mercado de trabajo. Así que, Antonio, si estás por ahí, si puedes Buenas conectar. tardes. Hola, Antonio, gracias. Vale, perfecto. Pues Sí que cuando se me ve quieras. bien. Sí, sí, perfecto. Pues nada, lo primero tengo que decir que la herramienta esta no me la manejo mucho, entonces había preparado un PowerPoint, pero estoy viendo que no puedo compartir, así que os lo diré de viva voz y ya está, que tampoco no es muy necesario, era para mostrar un poco las ideas que os traigo, pero bueno, no, en realidad no es necesario. Yo mi presentación la había enfocado sobre todo por los estudiantes que estáis terminando ahora el máster y la había llamado "y cuando acaba el máster, ¿qué?", que es un poco la sensación que en mi caso tuve cuando me convertí en egresado del máster. Y bueno, ¿cómo puedo resumiros estos? Pues yo acabé el máster en 2014 y estamos en 2021. ¿Cómo puedo resumiros estos 7 años? Pues en una frase, estamos en un mundo cada vez más complicado. Eh, Así de claro, por empleo, por recursos, por prácticamente por todo. No hace falta irse muy lejos para comprobar noticias y demás, que tenemos que hacer un cambio de modelo, un cambio de gestión de recursos, de todo. Y eso, queramos o no, afecta al empleo. Cosas que yo he detectado a lo largo de mi trayectoria profesional. Bueno, lo primero comentar que yo no encontré empleo estable hasta pasados 3, 4 años, no recuerdo la fecha exacta, pero 3, 4 años después del máster. Y tampoco era empleo relacionado con el máster, era otro empleo que más tarde me prestó una capacitación para realizar otras tareas no relacionadas con las del máster, pero que al fin y al cabo tenían que ver con otro ámbito de empleo, como es el de la animación sociocultural, deportiva y demás. Eh, en este mundillo hay trabajo entre comillas, por lo menos en la parte de la empresa privada. ¿Por qué? Más tarde os comentaré, también he estado de técnico durante un año con un programa de empleo del Ayuntamiento de Valencia en la sección en el servicio de jardinería, perdón, y os comentaré también mi perspectiva en ese sentido, mi experiencia. Pero vamos a pasar a cosas que os interesan de verdad. Y luego, si queréis, os lo comento un poquito. Cosas que he detectado. Pues primero, escasa existencia de empresas puramente medioambientales. ¿Qué quiero decir con puramente medioambientales? Eh, que se dediquen única y exclusivamente al medio ambiente, al SIG, a la cartografía y demás. Algunas hay, evidentemente empresas existen. Lo que pasa es que si las comparamos con el volumen total de empresas del mercado, podéis asustaros del porcentaje. No os lo voy a decir porque es abrumador, pero hay menos de las que nos pensamos. Antes, yo cuando empecé mis estudios en el grado de geografía también, recuerdo que se llevaba mucho lo de las consultoras medioambientales, que trabajan para ayuntamientos o para otras empresas para proyectos. Esto también se vio resentido por crisis anteriores. Ahora tenemos la crisis del COVID, que tampoco nos ayuda gran cosa en este sentido, pero bueno. Luego, si no buscamos una empresa puramente ambiental y decidimos desviarnos un poquito del camino, pero intentar seguir trabajando en el sector del medio ambiente, en el resto de empresas lo que vais a detectar es un interés de nivel bastante bajo en cuanto al medio ambiente. Suelen centrarse sobre todo en auditorías de medio ambiente y prevención de riesgos laborales. No he conseguido traer la imagen, pero la busqué el otro día, mismamente me saltó una oferta en la que básicamente lo que se pedía, más que un geógrafo en mi caso o alguien que tuviera un máster, era un titulado de formación profesional de ciclo superior, que fuera especialista en prevención de riesgos laborales y que tuviera especialización en normas ISO, de calidad, de medio ambiente y demás. Esto sí que se está demandando mucho, pero claro, nos excluye un poco a los que hemos hecho el máster en el sentido de que después de haberlo acabado, pues te tocaría estudiar una FP de ciclo superior
para poder optar al puesto de trabajo, porque las empresas buscan ese perfil. Por lo que sea lo que tiene ese título, pues lo quieren. Además, las normas ISO se alejan un poco también de los objetivos del máster, de lo que se da y demás. Pero bueno, pues eso, para que lo tengáis un poquito en cuenta. Otro tipo de empresas que también podéis buscar que no sean puramente medioambientales son empresas que busquen perfiles muy técnicos, muy técnicos. Cuando se ha pedido muchas veces cartógrafo, yo he estado revisando también ofertas de empleo que nos han llegado al Colegio de Geógrafos y demás, suelen llegar ofertas de cartógrafo, de técnico GIS o de analista GIS, en las que en el mejor de los casos lo mínimo que se pide es Python. Lo mínimo, y no un Python nivel usuario básico, un Python medio avanzado. Eso es lo mínimo. Pero es que existen otras que se llaman técnico GIS y llevan conocimientos de programación informática como C++, Java, Runtime, el que pidan. hay muchísimos, la verdad. Entonces, si vais a tirar por el campo de la cartografía, os recomendaría, que eso luego lo repetiré, pero os recomendaría que os siguieseis especializando. Porque con el perfil que tenéis ahora con el máster, cuando lo acabéis, no vais a tener suficiente. Os lo aviso ya. El mundo cambia, los lenguajes de programación evolucionan y llega un momento que con lo básico no nos vale. Y luego, a nivel general, ya si os vais de madres y os salís ya del todo del sector medioambiental, pues no tengo nada que decir, no es la primera vez que alguien busca empleo, entiendo, pero yo creo que lo que sí que he detectado estos últimos años, y sobre todo el año del COVID, es un aumento del ghosting. Que el ghosting es un término inglés que viene a decir, en pocas palabras, que se inicia un proceso en el que vosotros entráis porque echáis currículum vitae y demás, y pues al cabo del tiempo van pasando fases, a lo mejor llegáis a la entrevista, a lo mejor no, o a lo mejor incluso os piden toda la documentación necesaria para un contrato, pero por lo que sea de repente la empresa corta comunicaciones y se acabó lo que se daba. Y no tenéis noticias ni de cómo termina el proceso. Eso sucede más de lo que nos creemos también. Lo digo más que nada para que lo tengáis en cuenta. No son cosas con las que asustarse, pero sí que desde mi punto de vista, de aquí ya personal, no como secretario, sino personal, os diría que paciencia, que la cosa ahora mismo está complicada, especialmente desde el año pasado. Luego, ¿qué más os quería comentar respecto a esto? Bueno, pues las fortalezas que tenemos nosotros con la realización del máster son dos y hay que explotarlas al máximo. Hay más, por supuesto, pero las dos que más quieren las empresas o que más buscan en gente con nuestro tipo de perfil, primero de todo es la multidisciplinariedad. En el máster tengo entendido, me dijo Julia, que la mayoría iréis ambientales, creo de ciencias ambientales, no sé si habrá alguien todavía de la carrera, en fin, multitud de perfiles. Geografía, ciencias ambientales y luego alguno desde ciencias políticas, economista, ciencias políticas, pero puntuales, sobre todo ciencias ambientales, ingeniería ambiental y geografía. Perfecto. Pues supongo que vosotros, con vuestros compañeros, habréis visto que os habéis tenido que coordinar desde campos que son bastante diferentes y habéis tenido que casar para llevar a cabo las tareas que en el máster se os han pedido. Esto es vital. En cualquier puesto de trabajo ahora mismo es fundamental el hecho de ser multidisciplinares. Y es una ventaja que nos proporciona este máster, y que tenemos que aprovechar. Porque muchas veces los equipos dejan de funcionar cuando una persona nueva entra porque no es capaz de coordinarse con las habilidades y conocimientos que tienen sus compañeros de equipo. O puede pasar al contrario, que estéis dentro de un equipo vosotros y que entre alguien nuevo y se produzcan dinámicas, pues, que rompen un poco el flujo de trabajo, ¿no?, que hay en la empresa. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta y sobre todo aprovecharlo. Y luego, las capacidades o habilidades que habéis desarrollado. El máster, si no me equivoco, sigue teniendo las dos ramas de especialización, en el itinerario A de medio ambiente y la B de, no me acuerdo el nombre, pero más humana, la vertiente más humana, ciencia económica y demás, y demográfica y gestión del territorio. Gestión, correcto.
Correcto, gracias. No recordaba ahora mismo el nombre. Las habilidades que hayáis desarrollado y los conocimientos de cada una de las especialidades, no las perdáis. Si las podéis emplear en cualquier otro ámbito, por favor, no las olvidéis. Hay mucha gente que pegaría, por decirlo mal y pronto, por tener esas habilidades. Entonces, no las dejéis en el límite de lo que os han enseñado. Al fin y al cabo, las prácticas que hayáis hecho, o las tareas, me da igual, están hechas en base a una imitación, a un modelo real. No perdáis eso de vista. Esos modelos reales, incluidos los de las prácticas, tienen aplicación en otros ámbitos, con lo cual no los perdáis de vista. Yo, por ejemplo, cuando hice el TFM, lo hice de análisis de cambio de línea de costa. Y es un proyecto que, aunque no siempre me ha servido para entrar en la empresa que he querido, sí que le ha interesado a muchas empresas, porque no es una cosa que se conozca mucho cuando me he ido a una empresa de medio ambiente y demás, con la herramienta que la hicimos, que era Don Datos LIDAR, junto con una herramienta del Servicio Geológico de los Estados Unidos. No lo perdáis nunca. Y luego, ya para ir cerrando un poco, os había puesto ya cómo no fallar a la hora de buscar empleo a consejos generales. No sé si os habrán dado este tipo de charla alguna vez, pero voy a intentar ser breve y conciso. Bueno, por todo lo que os he contado del contexto, lo que tenéis que hacer primero de todo es desarrollar la fortaleza de no desfallecer ante la búsqueda de empleo. Buscar empleo es complicado, no siempre encontramos lo que queremos, no siempre los plazos de la empresa son nuestros plazos. Y por todo eso, no podemos pretender ir más deprisa que la empresa y tampoco más lentos. Y no podemos hacer nada de cara a la empresa, al final son ellos los que van a ejecutar el proceso de contratación, por tanto el proceso de selección y demás. Pero que ni el tiempo, ni las negativas, ni cualquier otra cosa que os suceda en un proceso de selección os hagan desfallecer. No podéis caer, ¿de acuerdo? Que no encontréis un empleo no significa que no valgáis, significa que para este puesto no estabais o totalmente preparados o la empresa no buscaba solo esto, sino que buscaba algo más. Por lo que estabais comentando antes con Ignasi, y supongo que se habrá comentado también en el resto de la tarde, otro de los consejos que os daría para no fallar al buscar empleo es que no dejéis de formaros nunca. Existen titulaciones de todo tipo, certificados de profesionalidad, por ejemplo, que son como formaciones profesionales en pequeñito, que suelen durar medio año de media, no llega, 6 meses con prácticas incluidas, que os pueden hacer especializaros, o incluso diversificaros de vuestro campo original hacia otros en el que podéis encontrar un nicho de empleo en el que no habéis caído, por ejemplo. Igual que digo ese, puedo decir formación profesional de cualquier tipo o otro máster o, en fin, lo que vosotros veáis que puede sumar puntos a vuestra trayectoria profesional habiendo terminado este máster. Lo que os he dicho antes también, intentad adquirir un perfil profesional lo más técnico, tecnológico posible. Sobre todo si vais al campo de cartografía, porque incluso los SIG de escritorio en muchos sitios ya no se gastan. En mi experiencia del Ayuntamiento de Valencia, por comentarla rápidamente, descubrí que el sistema de SIG que tenían ellos es bastante, vamos a decir, anticuado, no es exactamente anticuado, pero ciertamente es anticuado, y descubrí que funcionan con un geoportal de ArcGIS, de una cuenta de ArcGIS online, que tienen ellos contratados con la compañía y demás, donde tienen toda la información. De hecho, tienen parte pública y parte privada. La parte pública es la que puede consultar cualquier ciudadano y la parte privada es la que ellos trabajan para luego mostrar esos datos, el backend y el frontend, que se llama en inglés. Y para esto hace falta formación, no hay más. Podéis buscar títulos de cualquier entidad, ojalá sea la Universidad de Valencia, pero en cualquier otra también, tenedlo en cuenta porque es que os va a hacer falta. Igual que os digo esto, certificaciones de idiomas. El que no tenga un título de idioma ya, que se lo vaya sacando. Pues en muchas de las profesiones que vais a querer o poder desarrollar, os lo van a pedir. No voy a decirlo, pero supongo que ya habréis oído lo de el inglés es muy necesario. Pues eso, no me voy a repetir.
Pero sí, os hacen falta, porque además luego en convocatorias públicas, en proyectos de la universidad, todo esto sumará puntos. Sobre todo también practicad networking, la red de contactos. Podéis practicarla a través de LinkedIn, a través de mismamente asistir a congresos, conferencias, que no se os olvide, por favor. Muchos de los contratos del mercado de trabajo no salen de cara al público, sino que se pasan de conocidos, amigos, profesionales, demás, de WhatsApp a WhatsApp. Existe. No salen directamente e incluso bajo dedo. Por eso vuestra red de contactos os puede hacer un favor muy grande. Y sobre todo, lo que os he dicho antes de las empresas puramente medioambientales y las que podéis trabajar como medio ambiente, pero que no es su objetivo principal, si os podéis especializar y o diversificar en otros campos, mejor para encontrar empleo. Esto, consejos generales de la búsqueda de empleo. Así más específicos, pues lo primero, que no se os olvide daros de alta en agencias de empleo. Salen programas para empleo juvenil, sobre todo, si estáis inscritos en garantía juvenil. Incluso a veces salen con juventud también, que luego tienen colaboraciones con sectores de medio ambiente y demás. Hablo, por ejemplo, en el caso de Valencia Activa y del Instituto Valenciano de la Juventud, del IVAF, que eso, quieras que no, para empezar, también puede ser un punto de partida. Siempre que enviéis un currículum a cualquier sitio, por favor, meted una carta de presentación, si es posible. Habrá veces en las que no podréis o no os dejarán o no procederá, pero van a ser las menores. Meted una carta de presentación, así os presentáis, decís cuáles son vuestras fortalezas, cuál es vuestra idea de trayectoria, todo esto. De manera pues que antes de llamaros a una entrevista o de revisar el currículum, que a veces suelen ser bastante densos, os conocen ya solo con la carta de presentación y ya saben un poco hacia dónde vais encaminados y si es realmente lo que están buscando o no. Y luego plantearos que además de lo clásico, que es lo que tiene todo el mundo, pues que podáis crear, ¿por qué no?, un elevator pitch o un discurso de ascensor en el que en cuestión de un minuto o menos vendáis vuestro perfil profesional, qué habilidades tenéis y qué es lo que podéis hacer, de cara a colgarlo en redes de empleo, agencias de empleo y demás, para intentar causar una buena impresión y que os busque más gente. Y ligado a esto, ¿qué más podéis hacer? Video currículums. El portal de empleo de la universidad creo que tiene un módulo para crear un video currículum propio insertado dentro del portal. También podéis crear un portfolio profesional de proyectos. No hace falta que sean lugares donde hayáis trabajado puramente con contrato, es decir, que estéis cotizando y demás. Pueden ser proyectos que habéis desarrollado en las prácticas, del TFM, del TFG, de vuestra carrera, de lo que sea. Porque parece que no, pero mostrar el trabajo ayuda muchas veces a entender realmente al seleccionador de turno qué es lo que sabéis hacer. Pues a él le interesa poco el título, realmente quiere saber qué sabéis hacer para saber si tenéis encaje o no en su plantilla, en su puesto de trabajo. No descartéis tampoco voluntariados en alguna organización, que también pueden sumar puntos para determinadas cosas, e incluso presentar vuestros proyectos a premios. Hasta hace poco teníamos en el colegio el premio de TFGs y de TFMs, pero la Universidad de Valencia creo que también tiene premios, asociaciones y la propia Generalitat hace premios. ¿Por qué es bueno presentarse un premio? Pues por doble rasero, en el sentido de que si lo presentas, suponiendo que acabes de los primeros puestos, es una cosa más que añadir al currículum, que parece que no, pero pesa, tiene cierta importancia, y si encima sois ganadores, os van a otorgar una certificación extra. Con lo cual, tenéis como una reválida extra de que vuestro trabajo es bueno, sirve, tiene aplicación y por tanto os merecéis un trabajo de calidad en un puesto en una buena empresa. Entonces, todo esto no lo descartéis porque parece que se nos olvida, pues es algo secundario, como envío el proyecto y ya está, o no, que no se os olvide. Si os podéis presentaros, no perdéis nada y podéis ganar muchos puntos. Y ya para ir cerrando, dos consejitos más rápidos. Colégiate. No sé de qué campo profesional venís todos en general, pero por favor, si tenéis un colegio profesional, acudid a él. Primer motivo principal, tienen portal de empleo propio.
Un portal de empleo al que no accede nadie que no sea, en mi caso, por ejemplo, geógrafo. Y salen muchas ofertas, muchas, que no salen en otros portales o que están más restringidas o tienen más información si son procesos de selección públicos. Por favor, colegiaros, porque ya solo para el portal de empleo merece la pena, pero es que luego podéis ser peritos judiciales. Podéis encontrar información actualizada de cambios de leyes, noticias, sucesos de vuestra área de actuación, de todo. O sea, tenéis un bulto de información ahí muy importante que os puede valer a la hora de buscar empleo y de estar actualizados. Y lo dicho, manteneros al día de la actualidad. Por muy profesionales que seáis, una persona que no conoce el estado socioeconómico del país, por ejemplo, o que no sabe cómo está el mercado de empleo o demás, va a tener faltas que va a notarse luego en un proceso de selección que no está en la onda del empleo que se está buscando en ese momento. Así que, por favor, manteneros siempre al día. Y nada, ojalá vuestra situación futura ideal sea aquella que mezcle mercado laboral, vuestro puesto ideal y a vosotros. Porque las otras intersecciones, que son solo dos de esos tres elementos, pues no os van a traer felicidad plena, por lo menos profesionalmente hablando. Y poquito más, si queréis que comente un poco cómo ha sido, tampoco es que no quiero enrollarme, cómo fue mi año de trabajo en el Ayuntamiento de Valencia, o cómo funciona un poco el portal de empleo del Colegio Profesional de Más, o lo que queráis, vaya, me podéis preguntar lo que queráis. Muchas gracias, Antonio. No sé si están muy preguntones hoy, la verdad, están todos muy calladitos. Ya he comentado antes que este formato no favorece mucho la participación. Acabo de aprender un término nuevo, eso de ghosting, no lo había oído nunca, pero la verdad es que la mayor parte has dado una información muy interesante, como está diciendo Jaime. Yo creo que los consejos son muy interesantes. Has empezado un poco deprimido, pero luego también está claro que conoces muy bien cuál es la situación y yo creo que los consejos que has dado pueden ser muy interesantes. Para nosotros también es muy interesante saber lo que comentas, los ámbitos de trabajo. Modestamente desde el máster hemos empezado a proporcionar una base de programación, una introducción a Python, a R, a QGIS. Algunos estudiantes no lo conocen, otros sí que lo conocen. Evidentemente, como tú muy bien has dicho, yo creo que han dicho otras personas en esta sesión, hay que continuar formándose y el máster no te da la puerta de todo, ¿no? Pero las cosas van cambiando y hay que ir actualizando conocimientos. Pues nada, Sí. muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Nada. Yo creo que la información es muy interesante. Gracias. Me ha gustado mucho verte de nuevo, que hace muchos años que no te veía. Igual que a Ignasi también, que hacía muchos años que no lo veía. Y bueno, o sea, intentaremos mantener el contacto, aunque solo sea con algún correo o con alguna información. Pues sí. Gracias, Antonio.